En los últimos años, la violencia doméstica ha sufrido un aumento espectacular debido en parte a que hoy las mujeres se han atrevido a denunciar esa situación de maltrato ante los juzgados y en los medios de información. Curiosamente, el hogar familiar donde se supone priva el cariño y el amor y se disfruta de la compañía de la mujer y los hijos, es el lugar más propicio para las conductas violentas. Ante esta situación tan horrible, la mujer se encuentra incapaz de reaccionar debido a su inferioridad física o por motivos económicos, legales o sociales. Aún así, dada la gravedad del caso y la concienciación cada vez más grande de la sociedad, muchas mujeres toman la decisión de denunciar a sus maltratadores. Ellas necesitan más que nadie nuestro apoyo total y la ayuda incondicional de nuestras instituciones. Se lo merecen. El llanto de una rosa. Violencia de género y cómo salir de ella, por Matilde Fernández García. Este libro está dedicado a todas las mujeres maltratadas y en especial a aquellas que han perdido su vida defendiendo su dignidad como personas. Para todas ellas y desde lo más profundo de mi corazón. Matilde Fernández. La violencia en la pareja puede revestir diferentes formas. Se habla de maltrato físico cuando los puñetazos, golpes, patadas, amagos de estrangulamiento, etc., son reflejo de un abuso físico. La situación de máximo riesgo para la integridad de la mujer puede ser el momento de la separación, cuando el agresor se da cuenta de que la pérdida es algo inevitable. Perfil del hombre violento en el hogar. Es excesivamente celoso, es posesivo, se irrita fácilmente cuando se le ponen límites, no controla sus impulsos, bebe alcohol con exceso, culpa a otros de sus problemas, experimenta cambios bruscos de humor, comete actos de violencia y rompe cosas cuando se enoja. Cree que la mujer debe estar siempre subordinada al hombre. Ya ha maltratado a otras mujeres. Tiene una baja autoestima. La mayoría de los autores coinciden en que los malos tratos no se dan únicamente en el seno de las familias de bajo nivel socioeconómico, sino en todos los niveles. La familia es una institución cerrada y, como tal, da lugar a situaciones repetidas de violencia, porque las víctimas no siempre pueden escapar del control de los agresores a los que están sometidos por la fuerza física, la dependencia emocional o por otros vínculos económicos y sociales. Características del hombre maltratador. Solamente es violento con las personas que ama. Es el verdugo casero que se relaciona bien con el resto del mundo, tiene amigos y cae bien a la gente. Guarda su violencia para su familia. Es celoso y tiene miedo al abandono. Su inseguridad le lleva a espiar a su pareja y a buscar siempre ocasiones para acusarle de infidelidad. Priva a la pareja de su independencia. Su inseguridad no le permite aceptar que su pareja se desenvuelva por sí sola. Necesita ser su única fuente de satisfacción, de sustento, de afecto y de vida. Suele vigilar y atacar públicamente a su pareja. Deja testigos de la inferioridad, de la infidelidad o de la maldad de su pareja. 8 clases de maltrato psicológico ejercido sobre la mujer. Aislamiento. Lo primero que hace el maltratador es aislar a su víctima, impidiendo que se comunique con otras personas que puedan prestarle ayuda, especialmente con su familia, utilizando para ello los celos, su autoridad marital, etc. Maltrato emocional. El maltratador inflige a su víctima toda clase de humillaciones y trato degradante que la hacen sentirse inferior, inútil, dependiente e incapaz de hacer nada por sí misma. Maltrato económico. El maltratador impide que su víctima disponga de medios económicos y así coartar su autonomía. Utilización de los hijos. El maltratador utiliza a los hijos contra su víctima para hacerla sentirse culpable de lo malo que a ellos les suceda y los manipula para aliarse con ellos en contra de la víctima. Utilización del privilegio masculino. Ser hombre significa todavía tener autoridad para ordenar y mandar en la familia. Aquí se hace lo que yo diga. Coacción y amenazas. El maltratador puede amenazar a su víctima con cualquier cosa para impedir que ella pida auxilio, escape de su prisión o se libere de los malos tratos. Como ella está aterrorizada, se siente inferior,
Se cree culpable de la situación que vive. Cualquier cosa que él esgrima para coaccionarla es válido. Intimidación y negación del maltrato. El maltratador niega maltratar a su víctima y le hace creer que son exageraciones o invenciones suyas, que es una paranoica con manías persecutorias, o bien la amenaza con empeorar la situación si ella se atreve a contar lo que sucede o a pedir ayuda. Nota: un factor considerado de riesgo es el embarazo. Puede deberse a que el embarazo es un factor de estrés para el futuro padre, que reúne la responsabilidad frente al nuevo miembro de la familia y los celos de un hijo que viene a restarle atenciones y cuidados de la mujer. Las etapas que convierten la relación amorosa en un infierno son 3. Primera etapa: de sometimiento de la mujer. En esta etapa se inician las tensiones en la convivencia de la pareja, acompañada de vejaciones que disminuyen la autoestima de la mujer y le recuerdan su situación de inferioridad y dependencia. Aquí soy yo quien trae el dinero a casa. Después de pasarme el día trabajando, tengo derecho a hacer lo que me dé la gana. ¿Tú quién eres para pedirme cuentas a mí? ¿Tú qué sabes de eso? En esta etapa, la mujer se engaña muchas veces a sí misma, suponiendo que su marido está nervioso, que tiene problemas en el trabajo y que todo pasará cuando se solucionen esos problemas. Segunda etapa: de malos tratos físicos o psíquicos. En esta etapa se completa el sometimiento de la mujer. Por ejemplo, el marido pasa la noche fuera de casa con otra mujer o con amigos. Llega borracho a casa exigiendo a las 5 de la mañana la cena. No entrega el dinero suficiente para los gastos del hogar, etc. En esta etapa, la mujer ve con claridad que es objeto de malos tratos y empieza a plantearse la idea de la separación, generalmente con ayuda de otras personas. Tercera etapa, conocida como luna de miel, porque en ella el agresor se siente culpable o bien se desespera ante la idea de que su víctima le abandone. Entonces suplica, llora y jura no volver a maltratarla. Ella le perdona y todo vuelve a la etapa primera, hasta que la situación se hace habitual y la víctima aprenda a convivir con ella. El proceso en que la mujer queda atrapada en poder de su verdugo tiene 3 fases. Primera fase: el apego. Comprende el principio de la relación y el comienzo del maltrato. Dado que la mujer desea y espera una relación de amor y familia, enfoca todas las características de su pareja de forma positiva. Cuando empiezan las señales de alarma, las pasa por alto, adjudicando los problemas a la novedad de la relación. La mujer trata de que su pareja se sienta feliz, porque cree que si todo lo hace bien, los problemas desaparecerán. En algún momento de este periodo, la mujer comienza a dudar que la situación que vive sea normal y piensa en abandonar a su pareja, pero no llega a hacer planes para llevarlo a cabo. Sigue encontrando aspectos positivos en su relación y se llena de dudas y de angustia ante la idea de romper. Segunda fase: el aguante. Es la etapa de resignación, en la que la mujer llega a creer que debe adaptarse a la situación de maltrato. Se esfuerza por apreciar los buenos momentos y por negar y bloquear los aspectos negativos. Continúa sintiendo que ella es la culpable, por lo que quiere creer a su pareja cuando le dice que no volverá a pasar. Al mismo tiempo, el hombre hace lo posible por ocultar el maltrato para protegerse del estigma social. La mujer se preocupa también por las consecuencias de la denuncia que podría llevar a su pareja a la cárcel o hacerle perder su trabajo. De esta manera, se retrae cada vez más y pierde la esperanza de que la situación mejore. Se siente atrapada en una relación de la que no se siente capaz de librarse. Si rompe, teme las consecuencias y si no rompe también. En esta fase, la mujer se identifica con otras mujeres que se hallan en una situación similar, lo que le permite darle un nombre a lo que le sucede y tomar conciencia de que no es una situación normal. Empieza a buscar ayuda y personas que la apoyen. Los obstáculos para romper la relación le parecen difíciles, pero no insuperables. Todavía siente una fuerte ambivalencia. Por un lado, es fiel a su pareja, y por otro, se da cuenta de que tiene que romper la relación si quiere librarse del maltrato. Eso la lleva a creer que su vida no tiene sentido y que es mejor morirse a seguir así. Aparecen sentimientos de ira hacia ella misma y hacia su pareja, y estos mismos sentimientos serán los que le ayudarán a romper la relación. La recuperación de la autoestima será un proceso largo, con altos y bajos, que pasará por diferentes etapas.
cómo liberarse del sentimiento de culpa, de romper la dependencia, etc., y conseguir desprenderse de su necesidad de la pareja y concentrarse en sí misma. He sido una mujer maltratada. Mi intención al escribir este libro es donar parte de los beneficios que se obtengan con la venta del mismo a la Asociación de Mujeres Maltratadas e intentar con mi relato y con mi denuncia ayudarlas para que vean una puerta de salida a su situación, una ventana o una rendija, no importa qué. Me sentiría feliz si lo consiguiera, pues necesitan mucha ayuda de todos y en realidad tienen muy poca o ninguna. Me siento herida y por eso precisamente las comprendo mejor. Antes de comenzar el relato de mi vida quisiera dar el perfil que tengo del hombre maltratador. Esta clase de hombre tiene mucha mundología. Al principio es muy amable, generoso, te enreda en sus redes. Es como una araña que va tejiendo su tela, te va enamorando, te va deslumbrando con buenos trajes, restaurantes, correctos modales, etc. Buscan mujeres buenas, que no hayan tenido muchas experiencias, que hayan vivido poco y consiguen fácilmente enamorarlas. Cuando ya te han enamorado es cuando empiezan a mostrar su verdadero carácter. Este es el perfil que tengo del maltratador, aunque no es precisamente el único que existe, pero en el fondo todos se parecen, porque al principio son muy amables y después se vuelven demonios, agresivos, machistas, posesivos, pues piensan que al casarte con ellos te han comprado y te convierten en un objeto dispuesto a satisfacerles cuando y como quieran. Este hombre tan cariñoso en un principio se transforma en un hombre sin escrúpulos, sin corazón, en una mala persona, te aparta de tu familia, de tus amistades. No quiere que te relaciones con nadie para que dependas completamente de él y evitar así que te sientas protegida por otros. De modo que cuando empiezan los malos tratos no tienes dónde acudir. Sientes vergüenza, te crees culpable, no quieres hacer sufrir a tus padres contándoles lo que está sucediendo y entonces te callas, sufres en silencio. En realidad estás haciendo lo que ellos pretendían, que no tengas dónde acudir, que no tengas a nadie que te ampare, que estés completamente en sus manos. Yo fui una de las primeras mujeres que denunció la situación de mujer maltratada en la televisión. Por aquel entonces nadie se atrevía a hacerlo. Los jueces dicen que hay que denunciar sin temor cualquier agresión que suframos de nuestra pareja, pero no pueden imaginar, ni siquiera, el peligro que corremos al hacerlo, porque ellos no nos amparan. El resultado es que muchas mujeres han pagado con su vida su decisión. A pesar de ello, decidí denunciarlo, pasara lo que pasara, y cuando decidí separarme de él, fue cuando comenzó la pesadilla. Lo primero que hay que hacer una vez que lo has denunciado en el juzgado es no entrar en la casa de tu maltratador, pues es muy probable que encuentres la muerte. Desde el momento que hayas presentado una denuncia contra él, debes de salir de casa, no esperar ni un segundo, porque cuando él tenga conocimiento de lo que has hecho, puede intentar matarte. En mi caso, salí de mi casa, dispuesta a perder todo lo que tenía, arriesgándome a perder mis hijos, porque entonces esto se consideraba abandono de hogar. Cuando recibió la demanda de separación me dijo por teléfono: «Cuando vengas a casa te mato». Hablé con mi abogado y me recomendó que no apareciera por la casa. A Dios gracias. Le hice caso. Soy católica pero no practicante, pero creo en Dios sobre todas las cosas. Y pienso que si no hubiera sido por él, ahora mismo no estaría aquí. He sentido la muerte varias veces cerca de mí, por las manos de mi maltratador, y he sobrevivido. Recomiendo a las mujeres que sufran maltratos que lo denuncien en el juzgado, en la televisión, en cualquier medio de comunicación, pero antes de hacerlo que se aseguren de tener una casa de acogida o un lugar donde él no pueda encontrarlas, para que no realice su deseo de acabar con sus vidas. Porque su pensamiento es primitivo: o eres mía o no eres de nadie. Desgraciadamente, en ocasiones, demasiados están consiguiendo realizar sus criminales deseos. Y no hay derecho que la justicia no actúe más severamente con esta gentuza que está masacrando a las mujeres. Los maltratadores tienen la suerte de encontrar buenas mujeres porque, si no lo fueran, la primera vez que se le levantara la mano no lo aguantarían. Este tipo de hombres no cambian, aunque juren y perjuren que no lo volverán a hacer jamás. Por ello aconsejo a estas mujeres que al primer tortazo
o puñetazo que reciban, que se vayan, que desaparezcan de la vida de este ser cruel, pues con toda seguridad, si aguantas esta situación, cada vez irá aumentando más su agresividad, estará convencido que te domina y que te tiene a su merced. Esta situación no se puede tolerar, hay que plantarle cara, salir de casa y denunciarlo ante el juez. Los maltratadores no son conscientes que hacen sufrir a todas las personas de su entorno, porque ninguna madre quiere ver a su hijo siendo un maltratador o en la cárcel por haber matado a su mujer. Esa madre es una víctima más. Deberían ponerse en manos de psicólogos o asistir a terapias de grupo. Cualquier cosa que pudiera contribuir a cambiar ese carácter tan violento que les lleva a pegar o matar a una mujer. Sus víctimas siempre son los más débiles en la familia, es decir, las mujeres y los niños. A estos últimos, que son testigos mudos y muchas veces víctimas, se les destroza la vida. Psicológicamente arrastran unas secuelas que influyen en su comportamiento e inciden en su salud, tales como taquicardias, temblores, etc. Cuando en un matrimonio la convivencia se hace difícil y los gritos e insultos entran en escena, lo más acertado y conveniente para los hijos, si los hay, es la separación. Si esta tiene lugar de un modo civilizado, se puede perfectamente compartir la custodia de los hijos y darles una oportunidad para que el día de mañana sean unos buenos padres de familia. Si no es así, lo peor que puede sucederle a esos niños es que los utilicen como moneda de cambio o como arma para hacer daño al otro cónyuge. El que más sufre en esta situación es el niño, y eso hay que evitarlo por encima de todo. Si con el testimonio que doy en este libro de mi vida, de una vida dura y difícil, consigo poder ayudar a alguna mujer que se encuentre viviendo un infierno semejante, me daré por satisfecha. Cuando he estado tocando fondo, cuando he llegado a decir no puedo más, siempre me ha llegado un pequeño rayo de luz, un atisbo de esperanza, porque siempre he confiado que Dios no me abandonaría, y así ha sido. Desde estas páginas quiero dar las gracias a todas las personas que me han apoyado y ayudado a escribir este libro, porque a ellas les debo hacer realidad un sueño que durante años he guardado en mi corazón. Mi diario. Nací en un pueblecito de Murcia, entre montañas, en una humilde casita. Mis padres eran gente sencilla, muy trabajadora y de buen corazón. Su comportamiento ha sido ejemplar para mí. Mi padre ha sido un gran hombre, un buen marido y un padre cariñoso. No tuve estudios porque no existía escuela alguna en el pueblo, y mis padres intentaron educarme lo mejor posible, dándome mucho amor y cariño. Desde muy joven, cuando tenía aproximadamente 10 años, me fui a trabajar con mi padre al campo, y le ayudaba en los trabajos propios de la tierra. En casa, mi madre me enseñó a coser, bordar, a hacer bolillos, a tejer y a cocinar. Todo lo necesario para que el día de mañana fuera una buena ama de casa. Por aquel entonces, la finalidad de las mujeres era casarse, tener hijos y ocuparse de la casa. Pasabas a ser señora de, y tu marido adquiría la responsabilidad de mantenerte. No tengo nada que objetar a este respecto, si el hombre con el cual te has casado es una buena persona. Pero si por desgracia es un maltratador, eso es lo peor que puede pasarle a una mujer, y eso fue lo que me pasó a mí. A los 15 años, cansada de vivir en un pueblo tan pequeño y apartado de poblaciones más grandes, deseosa de ver mundo y conocer qué había detrás de aquellas montañas, me fui a Alicante a servir en casa de una familia acomodada. A los pocos meses mis padres vinieron a visitarme y al hacerlo pasaron por Elche. Esta población industrial muy conocida por sus fábricas de calzado, en expansión, impactó a mi padre, que viendo las oportunidades de trabajo tan grande que había y considerando que tenía 6 hijos en edad de trabajar, decidió vender lo poco que tenía en el pueblo y venirse a vivir a Elche. Así lo hizo, y con el dinero que consiguió de la venta de sus propiedades, compró una modesta casa en esta población. Al estar mis padres en Elche, me fui a vivir con ellos y entré junto con mis hermanos a trabajar en una fábrica de calzado. Aproximadamente a los 5 meses tuve que dejar la fábrica debido a que los olores de los disolventes y demás productos utilizados en la confección del calzado me provocaron una alergia muy fuerte y caí enferma. Cuando me hube recuperado, entré a trabajar en un restaurante e hice amistad con una de mis compañeras que era de Valencia. El día que me dijo que se volvía a su tierra, como siempre he sido una mujer muy inquieta,
decidí acompañarla. Al entrar en Valencia por la pista de silla, sentí como si la Virgen de los Desamparados me abrazara y me dijera: «Este será tu hogar, ahora y en un futuro». Entonces le dije a mi amiga que había notado como si alguien me hubiese dado un abrazo y que ya me sentía valenciana. «Aquí echaré mis raíces y aquí tendré mis hijos», pensé. Una vez instalada en una pensión, encontré trabajo en un restaurante. Había clientes de todas las clases sociales, y uno de ellos, que era médico, se fijó en mí. Hablamos en diferentes ocasiones, salimos algunas veces, y sin saber cómo, surgió el amor. Salimos como novios durante 2 años. Aprovechábamos cualquier tiempo libre para estar juntos. Y sucedió lo que era previsible que sucediera. Tuvimos relaciones sexuales. Y dada mi ignorancia sobre el particular, no tuve la precaución de tomar alguna medida para no quedar embarazada. El resultado fue que me quedé embarazada. Y este hombre, al que yo quería, fue el primero que me maltrató, no físicamente, sino psicológicamente. Pues cuando empezó mi vientre a engordar, evitaba salir conmigo y comenzó a frecuentar otras mujeres a las cuales no ocultaba, sino lo contrario, procuraba que yo las viera para provocar que yo fuera la que tomara la decisión de finalizar nuestra relación. Estaba muy asustada, pues me encontraba completamente sola en Valencia y pensaba que un día ese hombre cambiaría y volvería a mí, pero no fue así. Aguanté lo indecible y cuando me faltaba un mes para dar a luz, cortó la relación. Y por si fuera poco, me despidieron del restaurante donde trabajaba sin estar asegurada, porque consideraban que debido a mi avanzado estado de gestación, no estaba en condiciones de desempeñar bien mi trabajo y además podía sufrir alguna caída. Y así fue como me encontré en la calle, a punto de dar a luz, sin derecho alguno a percibir el paro, moralmente deshecha pues había perdido al hombre que amaba y sentía como si el cielo se hubiera desplomado sobre mí. Los clientes del restaurante, que estaban al tanto de lo que me había sucedido, hicieron una recolecta y recogieron 15 o 20.000 pesetas, de las cuales mis compañeras de trabajo me dieron la mitad y la otra se la quedaron ellas. Con ese dinero fui pagando la habitación en la pensión donde me alojaba, hasta que se acabó el dinero. Entonces me tiraron a la calle. Me encontré casualmente con una chica que conocía de la pensión, pues también tenía alquilada una habitación y que ejercía la prostitución. Le conté la situación en que me hallaba, pues no podía volver a casa de mis padres, siendo soltera y estando embarazada, ya que en aquella época era motivo de escándalo y vergüenza. Se apiadó de mí y me llevó a casa de una señora que me alquiló una habitación que ella pagaba, a cambio de que yo cuidara de su hijita. Y como no podía pagarme un plato de comida, me ofrecía a la señora de la casa para limpiarla y cocinar. Esta mujer, que a pesar de ser alcohólica era una buena persona, como sabía que no tenía dinero, me ponía siempre un plato de comida en la mesa. Previniendo que el día menos pensado me pondría de parto, hablé con una señora llamada Consuelo, para que llegado el día se hiciera cargo de la niña que cuidaba durante los pocos días que permaneciera en el hospital. Llegó el día que me puse de parto, fue por la noche. Me levanté y le dije a la señora que me encontraba muy mal. Su marido cogió el coche y me llevó al hospital provincial, donde me podían asistir sin pagar, ya que no tenía dinero. Me quedé allí sola, me reconocieron y al ver que estaba de parto me pusieron en el potro y allí me dejaron, ya que era primeriza. Me dolía muchísimo, gritaba. Intenté bajarme del potro y me caí. Los dolores eran intensísimos y no me daban nada que me los mitigara, ni me decían palabras de consuelo para tranquilizarme, y así tuve a mi hijo. Oía a los médicos decir: «que se nos va, que se nos desangra». Creía que me moría después de haber nacido mi hijo. Me lavaron y me llevaron a una habitación. No recuerdo bien qué pasó, pues durante 3 días estuve casi inconsciente. Cuando abrí los ojos, vi a una criatura cerca de mí, y tocándola dije para mis adentros: «Dios mío, ayúdame, porque no sé qué va a ser de este niño y de mí. Ayúdame como tantas veces lo has hecho». Al cabo de un rato vino una monja que se llamaba Matilde, como yo, y me dijo con malos modales: «¿Qué vas a hacer con el niño? ¿Te lo vas a llevar o lo vas a dejar?». Yo le contesté con fuerza: «Me lo voy a llevar». A lo que ella me contestó: «Qué pena, qué lástima de niño». Yo le dije: «Soy su madre, y si para darle de comer tengo que robar, robaré. Pero no hará falta porque tengo 2 manos y puedo trabajar. Con la ayuda de Dios lo conseguiré, y si usted creyera en él,
no me diría las cosas que me está diciendo. Al ser madre soltera, la monja me miraba con malos ojos. Un día me trajo un vaso de leche y al volver por la noche, con otro, me preguntó que por qué no había limpiado el vaso. Al contestarle que me hallaba sin fuerzas para levantarme, me dijo que en la habitación contigua había una marquesa que se levantaba y lavaba su vaso, que yo no iba a ser más que ella, y que si quería un vaso de leche, tendría que lavarme antes el vaso. Al salir la monja intenté levantarme, y al poner los pies en el suelo, tal era el estado de debilidad en que me encontraba, que me caí en redondo. 2 días más tarde me dieron el alta. Me sentía muy débil y no tenía dinero. Así que con mi niño y en la otra mano una cestita, y por todo capital 25 pesetas, que me había dado el marido de esta señora el día que me ingresaron, cogí un taxi y me dirigí a donde había dejado mi maleta y mi ropa, temiendo todo el camino que el dinero que tenía no alcanzase a pagar el taxi, y que hubiera tenido que continuar el camino andando, dado el estado de debilidad en que me hallaba. Me bajé del taxi, saludé a la señora, y entonces me dijo que no podía quedarme, porque había alquilado mi habitación. Se me cayó el mundo encima. Di media vuelta y me fui a casa de la señora Consuelo, donde había dejado la niña que estaba cuidando durante los pocos días que permaneciera en el hospital. Toqué el timbre en el portal, se asomó al balcón y me dijo que subiera. Le contesté que estaba muy débil y que necesitaba que me ayudara. Bajó las escaleras, cogió a mi hijo y subí tras ella como pude, a veces a gatas porque me encontraba demasiado débil. Pregunté por la niña y al enterarme que habían tenido que ingresarla en el hospital, me llevé un gran disgusto, pues le había cogido mucho cariño. La niña que dejé en casa de esta señora cayó enferma y tuvieron que ingresarla en el hospital, donde falleció 2 meses más tarde. Le conté lo que me pasaba, que me había quedado en la calle sin dinero y que no sabía dónde ir. Me apuntó la idea que podía dejar a mi hijo en la casa cuna, pero no lo hice. Temía que si lo hacía corría el riesgo de no recuperarlo jamás. Con anterioridad, cuando aún estaba embarazada y trabajaba en el restaurante, un cliente que era abogado me propuso ponerme en contacto con una señora que gozaba de una buena situación económica y que se haría cargo de todos mis gastos y manutención hasta el día que diera a luz, con la condición que le diera al bebé en adopción. En aquellas circunstancias tan extremas en que me hallaba, pensé que era la mejor solución y el abogado me concertó una cita en un sitio público con esta señora. Estando allí esperando, pensé lo que pensé y me marché. Quería criar a mi hijo. Al correr de los años se hizo un hombre con un gran corazón y que siempre ha sido motivo de felicidad para mí. Dios me ha pagado con creces los momentos difíciles que he vivido en esta vida, regalándome unos hijos honrados y con unos sentimientos muy humanos. Así pues, cuando le expuse a la señora mi penosa situación, ella y su marido me dijeron que tenían un pequeño cuarto vacío, pero que ella pondría una cama de un cuerpo en esa habitación para acostarse ella, y su marido podría dormir en el suelo. Así me dejarían la cama de matrimonio para mi bebé y para mí. Este matrimonio fue mi salvación, pues durante todo el tiempo que permanecí en su casa, estuve cuidada, mimada, deseando recuperar las fuerzas para compensarles con mi trabajo todo lo que habían hecho por mí. Cuando me recuperé, encontré trabajo enseguida en un bar debajo de su casa. Como sabían que tenía un niño pequeño, me dejaban subir cada 2 horas a casa para darle el pecho. Después, yo intentaba compensarles haciendo más horas y acudiendo cuando me necesitaban. Al cabo de un tiempo ya me encontraba bien física y psíquicamente, y fue precisamente en ese bar donde conocí al que sería mi marido. Fue como un flechazo nada más verlo. Era un hombre apuesto, torero de oficio, simpático, y creo que él también sintió algo parecido a lo que yo sentí. Era lo que se dice un hombre de mundo. Me llevaba 15 años y como yo era una joven con muy poca experiencia, me deslumbró. No le importó que tuviera un hijo. Comenzamos a salir y al cabo de un tiempo nos hicimos novios. Las relaciones sexuales vinieron de forma natural. En la casa donde vivía se vació la habitación de una chica que tenía alquilada y la dueña, harta de aguantar a su marido, que era alcohólico, lo puso de patitas en la calle. Nos quedamos en la casa, ella, mi hijo y yo. Como yo dormía en la habitación de matrimonio, mi marido se vino a vivir conmigo, y allí permanecimos casi 1 año. Me quedé nuevamente embarazada de mi única hija, y cuando nació, me fui a vivir con él a un piso que había alquilado en Valencia. Allí,
Empezó la primera de las mentiras que me diría, pues al cabo de un tiempo hice amistad con las vecinas del inmueble y éstas me informaron que mi marido había vivido allí 8 años con una chica que ejercía la prostitución en el barrio chino. Al decírselo me reconoció que era cierto y yo, que estaba realmente enamorada, le perdoné. Empecé a conocer entonces otro tipo de vida. Me llevaba a comer a muy buenos restaurantes, a presentarme a amistades relacionadas con el mundo de los toros, algunas autoridades, etc. Pero debido a que tenía 2 hijos pequeños no podía acompañarle siempre que él quería. Entonces empezó a salir solo, a alternar y a beber. Aunque no era alcohólico, la bebida le sentaba mal y se volvía muy agresivo. Tenía celos de mis hijos porque estaba acostumbrado a que lo mimara. Y al atender a los niños me faltaba tiempo para dedicárselo como antes lo hacía. A partir de ese momento empezaron los malos tratos psicológicos. Venía bebido, llegaba a casa a las 4 de la mañana con otros amigos de profesión para que les preparara algo de comer. Tenía la costumbre que cuando salían de algún lugar donde estaban de juerga, les decía a sus amigos, «Vamos a mi casa a tomar unos whiskies y a comer algo». Cuando llegaban, yo estaba durmiendo, al igual que mis hijos. Me levantaba, me vestía y saludaba a los que habían venido. Jamás le hice reproche alguno delante de nadie para no dejarlo en mal lugar y evitar que se enfadara. A medida que mis hijos fueron creciendo, me fueron necesitando más y ya no salía tanto para asistir a fiestas o actividades relacionadas con los toros. Al estar en casa fui conociendo matrimonios más normales, con los cuales salíamos al campo junto con nuestros hijos, y allí pasábamos el día. Y cuando mi hija tenía 11 meses sin buscarlo, volví a quedarme embarazada de mi tercer hijo. Un día que salimos con unos amigos a comer una paella en el campo, al regreso fuimos a mi casa y al despedir a los amigos, mi marido dijo que se marchaba con ellos. Como estaba cansada de todo el día y había que lavar y acostar a los niños, le dije, ¿no te parece que ya está bien? Deberías quedarte y ayudarme. Esta fue la primera vez que me puso la mano encima. Me pegó una bofetada y caí al suelo. No sé cuánto tiempo permanecí en el suelo sin conocimiento, pero cuando lo recobré eran las 12 de la noche. Entonces estaba en estado de mi hijo pequeño. Al día siguiente me pidió perdón varias veces llorando y me prometió que no lo haría nunca más. Como le quería, le creí y le perdoné. La verdad es que me pegó en pocas ocasiones, pero las amenazas fueron continuas. Por aquel entonces tenía 2 hijos, el mayor de 3 años y medio y la niña de 1 año. Además estaba en estado de 1 mes de mi tercer hijo. Ni trabajaba ni tenía dinero alguno. Como dependía de él económicamente, no tenía más remedio que aguantar lo que fuera. Es una situación en la que no debería encontrarse ninguna mujer, porque no tienes más remedio que hacer lo que ellos quieren. Si hubiera tenido independencia económica, las cosas hubieran sido muy diferentes. Lo hubiera dejado, porque nuestra relación se había deteriorado mucho. Sentía asco cuando me tocaba. No me merecía lo que me estaba pasando. Durante un tiempo se portó bastante bien conmigo, pero comenzó a tener celos de mis hijos, de mis padres, de cualquier amiga, de cualquier persona de mi entorno. No importaba de qué o de quién. Era un amor enfermizo lo que sentía hacia mí. Me humillaba continuamente y me amenazaba de que si lo dejaba, me mataría. Me decía que si no era de él, no era de nadie. Este calvario lo fui sufriendo día tras día. Me maltrataba psicológicamente y a veces físicamente. Un día que fuimos a comer a un restaurante, como la relación entre nosotros era tan mala, yo me quedaba mirando a ningún sitio, con la mirada perdida. Pero él estaba convencido que estaba mirando a algún hombre y me decía, «¿Qué pasa? Si te gusta te lo traigo». Así empezaba una discusión violenta cada vez que salíamos. Por ello evitaba salir con él a ningún sitio, y si alguna vez me obligaba a hacerlo, me sentaba cara a la pared, pues era la única forma que no miraba a nadie. Debido a los celos que sentía, cuando se iba de viaje, se creía que sus amigos me llamaban para salir, pero jamás le he faltado al respeto que me merecía por ser mi marido. Es lo que me inculcaron mis padres desde pequeña. Antes de casarme con él, estando fuera de viaje, tocaron a la puerta de mi casa y al abrirla, me encontré a un señor mayor que me preguntó si era la casa de Benjamín. Le contesté que sí y me dijo que era el padre de mi marido.
Entonces le enseñé a mi hija que estaba acostada, pues tenía 3 meses de edad, y cuando la vio dijo que era muy guapa y que se parecía a su esposa, que se llamaba Pilar. Le dije que así se llamaba la niña, y a este hombre, que era un maltratador como su hijo, le cayeron 2 lágrimas. Le conté mi vida y cómo había conocido a su hijo. Este no le había hablado de mí porque no se atrevía a hacerlo, por temor a que me rechazaran por tener un hijo sin haber estado casada. Mi suegro me preguntó si había algún inconveniente que viniera con su esposa a ver a la niña, a lo que le contesté que no tenía ningún inconveniente. Al contrario, al día siguiente vino con mi suegra, que era una gran mujer. Cuando mi marido regresó del viaje, le conté todo lo sucedido y se puso muy contento al ver que sus padres me habían aceptado. Entonces empezamos a frecuentarlos y a tener una buena relación familiar. Al poco tiempo, su madre nos dijo que deberíamos casarnos, aunque yo tenía el presentimiento de que si lo hacía, no saldría bien. De todos modos, mi suegra argumentaba que si le pasaba algo a su hijo, teniendo yo 3 hijos pequeños, me iba a quedar en una situación económica muy mala. Accedí finalmente y me casé embarazada de 8 meses de mi hijo pequeño. Si te pegaban, era porque seguramente te lo merecías. El día antes de la boda, se fue a celebrarlo y volvió a casa pasada las 5 de la mañana. Tuvimos una gran discusión y a punto estuve de suspender la boda. Ojalá lo hubiera hecho, porque a partir de entonces comenzaron los verdaderos maltratos. El que yo hubiera tenido un hijo sin estar casada estaba muy mal visto en aquella época, pero era muy joven, inexperta, humilde y muy enamorada. Por esta situación han pasado no solo mujeres de un estado social muy modesto, sino mujeres de buena posición social. Los maltratadores están por todas partes, siempre dispuestos a atemorizar a sus víctimas e incluso, llegado el momento, a matarlas. Cuando iba a poner una denuncia a mi marido por maltratos, la policía me aconsejaba que me fuera a casa a hacer las labores propias del hogar, y si cumplía con mi trabajo seguro que no me pegaría. Así pues, no me hacían ningún caso, la denuncia no llegaba ni al juzgado. No importaba si eras una mujer buena o mala, para los hombres la mujer siempre era culpable. Pienso que nadie tiene derecho a maltratarte simplemente porque te niegues a hacer lo que ellos quieren o porque les apetece hacerlo. La convivencia entre mi marido y yo se fue haciendo cada vez más difícil. Comenzó a escatimarme el dinero para la compra diaria. Cuando se iba de viaje me dejaba 200 pesetas para que pasara 15 días y diera de comer a mis 3 hijos. Otras veces llegaba a casa sin dinero porque se lo había gastado antes en algún bar. Así que, como la situación se hacía insoportable, empecé a plantearme buscar un trabajo. Un día vino un señor a mi casa para hacer una demostración de unas baterías americanas, que eran nuevas en el mercado, y me dijo que si conseguía vender alguna, me daría 1000 pesetas. Hice una demostración a las vecinas y vendí 10 baterías. Cuando se enteró este señor, me propuso entrar a trabajar en su empresa, pues con la venta de estas baterías podía ganar mucho dinero, unas 5000 pesetas por cada una. No lo pensé 2 veces y acepté. Fui a la delegación donde me enseñaron las características de las baterías, cualidades y demás información y técnicas de venta. Empecé a trabajar, a vender y a ganar mucho dinero. El primer mes, viendo los buenos resultados que conseguía en la venta, me nombraron jefa de grupo, encargándome de dirigir y organizar la venta de 3 señoras. Las ventas se dispararon y llegué a ganar casi 1 millón de pesetas al mes. Cuando se lo dije a mi marido, lo primero que pensó es que yo trabajaba como mínimo en una casa de citas. Como no tenía nada que ocultar, le dije que me acompañara a la delegación de la empresa donde trabajaba. Como quiera que seguía ganando bastante dinero con la venta, me dijo mi marido que no iba a trabajar más. Le propuse que podía intentar entrar a trabajar en la empresa donde yo lo hacía. Así que le hicieron una prueba, pero vieron que no servía para este trabajo. Entonces me compré un coche y le propuse que me acompañara, dado que las maletas eran muy pesadas para mí y me podía ayudar. Pero no estaba a gusto. Pensé entonces que podía repartir a domicilio las baterías que se vendían y eso le pareció bien. La empresa le compró una furgoneta para pagar a plazos y comenzó a ganar dinero. El problema es que se lo gastaba todo. No solo lo suyo, sino también lo mío. Pues cuando podía acercarme al banco y ver el saldo que tenía, me encontraba la cuenta con números rojos. Yo ganaba por aquel entonces 500 o 600.000 pesetas al mes,
y tenía una chica que se ocupaba de cuidar de mis hijos. Las cosas empezaron a ir mal en mi matrimonio. Se gastaba todo el dinero que pillaba y tuve que decirle que o se enmendaba o cogía a mis hijos y me separaba. Se puso muy violento y me amenazó con cortarme el cuello si se me ocurría dejarlo y que no permitiría que me separara nunca. Por supuesto que no lo permitiría, pues sería perder la oportunidad de gastarse todo el dinero que yo ganaba. Comenzaron otra vez los malos tratos. Tenía celos profesionales de las personas que trabajaban conmigo, a pesar de que eran todas ellas mujeres. Los celos eran como una enfermedad que le devoraba por dentro. Aquel hubiera sido un buen momento para separarme, pues ganaba bastante dinero para poder mantener a mis hijos y a mí. Pero como era a veces tan violento, temía sus amenazas y no me atrevía a decírselo. Quizás si lo hubiera hecho en ese momento yo no estaría aquí. Si hubiera sido más inteligente y no le hubiera dicho el dinero que ganaba, podría haber guardado el suficiente para un día desaparecer de su vida. Pero no lo hice y tuve que seguir aguantando ese infierno. Un día cayó enfermo y los médicos pensaron que era cáncer y me dijeron que estaba grave, que podía morirse, pero en realidad era un ataque de peritonitis y tuvo que ser operado de urgencia. Por un momento, al saber que estaba grave, llegué a creer que mis pesadillas habían acabado, pero no se murió. El médico que lo operó era el que habitualmente operaba a los toreros, y era amigo nuestro. Cuando venía a visitarlo evitaba hablar delante de él para que no supiera lo grave que se encontraba, y salíamos al pasillo para que me informara de su estado. Entonces empezó a tener celos del médico, y el mes que estuve en el hospital cuidándolo fue uno de los peores que he vivido junto a él. No me movía de su lado para nada, comía en la habitación y teníamos todos los días unas broncas impresionantes. Aquello era inaguantable, me pasaba el día llorando, no podía más, y así hasta que le dieron el alta. Cuando llegamos a casa estaba toda la familia allí. Mi hermana Fina había dejado a sus hijas para cuidar de los míos mientras estuviera en el hospital. Su dedicación y apoyo son dignos de elogio. Por ello quiero decirle que siempre estaré en deuda con ella y que la quiero muchísimo. Al entrar mi marido en la casa como una furia, su madre le preguntó qué le pasaba y entonces me puso verde delante de todos. Mi hermana trató de defenderme diciéndole que tenía una mujer que no se la merecía. La mandó callar y la tiró a la calle. Ese día fue cuando todos se enteraron que me maltrataba. Como ya no podía aguantar más, le dije todo lo que pensaba de él. En casa estábamos todos llorando. Al cabo de unos días fui a la empresa y me encontré que todo lo que había organizado se había perdido. Si quería volver a trabajar tenía que empezar de nuevo y no tenía fuerzas ni ánimo para hacerlo. En el banco no había dinero. Él se lo había gastado todo. Solo nos quedaba el coche y las joyas. Vendimos ambas cosas y cogimos en alquiler un bar cerca de casa. Allí empezó otro calvario para mí. No me ayudaba en nada. Se pasaba los días jugando las cartas con los clientes y sobre todo vigilándome, pues tenía celos de cualquier hombre. Si me reía es que estaba coqueteando. Si estaba seria me decía que con la cara que ponía cómo iban a entrar clientes en el bar. Cuando iba a comprar bebida y comida para el negocio se creía que venía de acostarme con alguno. Me estaba volviendo loca. Ya no sabía qué hacer ni para dónde tirar. El bar cada día iba peor y al poco tiempo lo cerramos. Fue entonces cuando me ofrecieron la posibilidad de llevar una sociedad de cazadores y como no tenía otra cosa, lo cogí. Antes de abrirlo hicimos una buena limpieza y la sociedad se encargó de reformarlo. Como todos los socios eran personas de edad, pensé que allí mi marido no tendría celos, pero una vez más me equivoqué. Tenía celos de todos. La mayoría estaban por los 70 años de edad, pero a quien más celos le tenía era el secretario, que tenía casi 80 y pesaba unos 120 kilos. Las broncas volvieron a suceder casi a diario. Un día se fue de fiesta y se gastó todo el dinero que tenía para comprar la comida del bar. Me enfadé muchísimo y le dije: me voy a casa a cuidar de mis hijos porque no pienso trabajar para que tú te gastes el dinero en el juego. Así lo hice. Estuve una semana sin aparecer por el bar, sin hablarle y durmiendo en el sofá. Una noche que estaba dormida, se acercó a mí y me pegó un puñetazo, que creí que me había arrancado la cabeza. Me obligó a entrar en su cuarto y quiso hacer el amor. Como me negué, me tuvo toda la noche sentada en una silla con el frío que hacía y después cerró la puerta con llave para que no pudiera salir. Al amanecer el nuevo día, me abrió la puerta y una vez se marchó de casa, cogí a mis hijos y algo de ropa y me fui al puerto de Sagunto, a casa de mi hermano Jesús y de mi cuñada Tere.
Estuve 2 semanas con ellos, pero mi marido no hacía más que enviar a un amigo suyo, a quien yo apreciaba como si fuera un hermano, para que me convenciera que volviera con él. Yo me encontraba casi sin ropa, sin dinero y con unos hijos pequeños. Accedí a volver con una condición, que fuéramos a un psicólogo. Estuvo de acuerdo, pero no sirvió de nada. Duró poco la tranquilidad, pues una noche que mi hija empezó a toser y devolvió, manchando la almohada llorando sin parar, como a mi marido le molestaba, se levantó, la cogió y la arrojó contra la cama. La niña se cayó en seco, creí que la había matado, y me acerqué a ver qué le había pasado, pero no me dejó. Cerró la puerta de la habitación con la niña dentro, y yo desde fuera, intentando oír si la niña respiraba, porque no se le oía. Al cabo de un rato salió como si fuera al servicio, porque él también pensaba que podía haberle causado una lesión importante, y comprobó que la niña estaba bien. A Dios gracias. Con motivo del aniversario de la operación que le hicieron, y que saliera bien de ella, pasó todo el día fuera de casa y por la noche volvió a casa con un amigo nuestro de toda la vida. Venía contento, y para celebrar que no se había muerto, dijo que nos fuéramos a cenar a un restaurante. Allí montó tal número que nos fuimos sin cenar. Yo estaba avergonzada, pero ya en la calle empezó a insultarme y me pegó un puñetazo que me desvió el tabique nasal dejándome sin conocimiento. El amigo que nos acompañaba, que no sabía nada de los malos tratos que me infligía, le dijo que estaba loco y que no volvería a hablarle jamás en la vida. Me llevó a su casa para curarme y al verme su mujer en el estado que me encontraba, tuve que contarle todo lo que me pasaba. No quiso dejarme ir y me quedé a dormir en su casa. Mi marido se pasó toda la noche llamando por teléfono, pidiéndole perdón a su amigo, llorando para que me convenciera y volviera a casa con mis hijos. Una vez más volví y le perdoné, como siempre, durante cierto tiempo. Se portaba bien hasta que se cansaba de hacerlo. Cogía todo el dinero que había por casa, se lo gastaba y regresaba de madrugada harto de beber. En otra ocasión en que me hallaba limpiando el bar y el secretario estaba en el despacho, entró como un loco y empezó a decirme que era una prostituta y cosas por el estilo. Después entró en el despacho y discutiendo con el secretario le dijo que él tenía la culpa de todo lo que le estaba pasando con su mujer y empezó a pegarle. El hombre, que era muy mayor, cayó al suelo y en ese momento que mi hijo mayor entraba por la puerta, se puso en medio para separarlos. Mi marido empezó a pegar a mi hijo y cuando lo vi no lo pensé. Solo quería que dejara de golpear a mi hijo. Cogí una botella y se la rompí en la cabeza y le partí una ceja. Entonces lo soltó y le dijo al niño que no era hijo suyo, que era un hijo de puta, y se fue a denunciarme todo cubierto de sangre. Yo también lo denuncié, pero como tanto mi hijo como yo no teníamos sangre, en el juicio que se iba a celebrar se pedía para mí una condena de 2 años de cárcel. El juez falló a mi favor al haber sido demostrado que lo sucedido había sido en defensa propia. Una vez más, Dios me apoyó, pues siendo víctima estuve a punto de ir a la cárcel. En diferentes ocasiones le había puesto denuncias y jamás lo había molestado para nada, pero al ver que también pegaba a mi hijo, decidí que ya no volvería a perdonarlo, que ya no aguantaba más, pasara lo que pasara, y cogí un abogado de oficio. Cuando recibió la carta en la que yo solicitaba la separación, me llamó y me dijo que me iba a cortar el cuello, pero yo estaba dispuesta a todo, sin importarme las consecuencias. Mi abogado me aconsejó que me fuera de casa y así lo hice. Me fui a casa de una vecina y mis hijos se quedaron con él. Al principio pensé en marcharme con mi hermano y mi cuñada al puerto de Sagunto, pero esta vecina, que era una gran persona, me aconsejó que me quedara en su casa, y así estaría cerca de los niños y podría verlos cuando fuesen al colegio. Así transcurrieron 7 meses hasta que salió el juicio, y las cosas estaban pendientes de un hilo. Un día cogió una escopeta de caza que tenía, la cargó con 5 cartuchos y entró en la habitación donde mi hijo pequeño estaba haciendo los deberes. Le apuntó y le dijo que esto se iba a acabar, que iba a matarnos a todos, y después se pegaría un tiro. Mi hijo se meó encima del miedo que tenía y salió corriendo a buscarme en la casa donde me encontraba. Me contó lo que le había dicho su padre y yo, muy asustada, llamé a la policía y vinieron 5 coches. No se atrevían a entrar en la casa, pero como yo tenía llaves, les dije que abriría la puerta y que seguramente, como era un cobarde, ya no estaría allí. Así fue. Cuando abrimos la puerta ya no estaba allí. Se había marchado. Al día siguiente volvió la policía y se lo llevaron detenido, pero como tenía muchos amigos, enseguida lo soltaron. Poco después se celebró el juicio y citaron a mis 3 hijos a declarar.
Les dije que no testimoniaran a favor de ninguno de los dos, sino que simplemente declarasen la verdad, y así lo hicieron. El juez les preguntó con quién querían estar, con su padre o con su madre. Los tres contestaron que preferían estar con su madre, porque su padre les pegaba y le tenían miedo. La sentencia me concedió la custodia de mis 3 hijos y la casa de alquiler donde vivíamos. Entré en casa sin tener dinero ni para comer, pero como Dios es justo y grande, ese mismo día se abrió una ventana en mi vida. Una vecina me dijo que al lado mismo de mi casa había un bar que se traspasaba, por un importe bastante asequible. Inmediatamente fui a verlo con mi hijo mayor y me gustó. El problema era que no tenía dinero. Entonces llamé a mi madre para pedirle que me avalara en el banco para poder sacar un crédito de 1.000.000 de pesetas que necesitaba para pagar el traspaso. Mi madre no tuvo ningún inconveniente, y nada más tuve el dinero, lo arrendé y lo pusimos en marcha. Trabajaba sola día y noche, pues mis hijos eran pequeños y tenían que ir al colegio, y cuando salían del colegio me ayudaban todo lo que podían. Así pues, a fuerza de mucho trabajar y poco dormir, fuimos saliendo adelante, con la ayuda de Dios, pero mis pesadillas no habían cesado, pues cuando menos me lo esperaba aparecía mi marido por el bar. ¿Y de qué manera? Estaba viviendo en casa de su madre y como no trabajaba no tenía otra cosa mejor que hacer que venir a molestarme cada día. Así fue al principio. Después ya venía amenazándonos de muerte, pues decía que tenía una pistola y que nos iba a matar. Llamé a la policía y les conté lo que estaba pasando. Vinieron enseguida y se acercaron a él, que estaba paseando por enfrente del bar, y le cachearon, pero no encontraron ningún arma. Entonces la policía me dijo que no podían detenerlo por pasear por delante del bar, pero como yo lo conocía sobradamente, les dije que dieran la vuelta a la manzana y que volvieran otra vez al bar. Tenía el presentimiento que iba a intentar hacer algo y así fue. Estaba mi hijo mayor detrás de la puerta de entrada, que era de cristal, y de repente mi marido le pegó una patada a la puerta y el cristal se hizo añicos, hiriendo a mi hijo, que empezó a sangrar por el cuello. Al ver a mi hijo así perdí el control. Cogí un cuchillo grande y me fui hacia la puerta de salida. Los clientes intentaron sujetarme, pero me escapé de todos y cuando estuve junto a él, tal era el estado de nervios que tenía, que se me cayó el cuchillo al suelo, y en ese momento llegó la policía, lo detuvo y se lo llevó. Una vez más, fui a poner una denuncia contra él. Cuando se celebró el juicio y me llamaron a declarar, le conté mi historia al juez, que por cierto era del mismo pueblo que yo, y me dijo que no me preocupara de nada, que todo se iba a arreglar. El juez le preguntó a mi hijo mayor si quería que su padre fuese a la cárcel, y el niño le dijo que no, que lo que él quería es que nos dejara en paz. Después me preguntó a mí lo mismo y también le contesté que no. Yo solamente quería vivir en paz con mis hijos, que ya tenía bastante con sacarlos adelante sin ninguna ayuda. A pesar de que nos había hecho mucho daño, no le guardábamos ningún rencor, que podía ver a sus hijos cuando quisiera, pero le pedíamos únicamente que nos dejara vivir tranquilos, sin sobresaltos. Habían transcurrido aproximadamente 2 años desde el juicio y no había vuelto a molestarnos, pero una vez más apareció con las mismas de siempre, amenazándonos de muerte. Una noche, cuando cerramos el bar, vimos un coche sospechoso aparcado enfrente del mismo, y cuando íbamos caminando hacia casa, el coche nos siguió. Dentro iba mi marido con 2 matones encapuchados y nos apuntaba con una pistola, haciéndome ver que podía matarme cuando quisiera. Psicológicamente estaba destrozada, porque estaba segura que podía hacerlo el día menos pensado. Un día salí corriendo detrás del coche y le grité: «¡Mátanos si quieres, y así acabaremos de una vez!». No podía más. La tensión era excesiva para mí. Mi vida era un infierno. Y tal era el miedo que sentía que solía llevar dentro de mi bolso un cuchillo para, llegado el caso, intentar defenderme. Al ver que me acercaba al coche, arrancó y huyó, no sin antes decirme: «Ya te pillaré, pajarita». Posteriormente me enteré que los 2 encapuchados eran 2 amigos suyos, uno del mundo del toro y otro policía, 2 indeseables compañeros de juergas y borracheras. Al policía lo tiraron del cuerpo. Se hizo drogadicto y se dedicó a aparcar coches. Muchas veces he pensado que Dios es justo y que siempre me ha protegido, pues se cansaron todos de hacerme mal y me dejaron en paz. Pasó el tiempo y un día vino mi hijo y me dijo que su padre se estaba muriendo porque había sufrido un infarto cerebral. Nos fuimos todos a la clínica a verlo. Le dije a mi hija que entráramos juntos y así lo hicimos. Cuando entramos, al verlo postrado en la cama, como si estuviera muerto, mis hijos empezaron a llorar,
porque a pesar de todo el daño que nos había hecho, no le guardábamos rencor. Siempre les había dicho que a pesar de todo, era su padre y que tenían que perdonarle. Uno de mis hijos le dijo: «Papá, ¿sabes quién está aquí? Está la mamá». En ese momento abrió los ojos y empezó a buscarme con la mirada. Le cogí la mano y le dije: «Sí, soy yo. He venido a pedirte perdón y a perdonarte. Tus hijos y yo no te guardamos ningún rencor». Añadí que pidiera perdón a Dios. Cerró los ojos y le cayeron 2 lágrimas. Ya no volvió a abrirlos. Nuestra presencia contribuyó a que muriera tranquilo y en paz con Dios. Mis hijos demostraron ser unas personas nobles y buenas, y hoy en día me siento muy orgullosa de los 3. Le dije al médico lo que había pasado y me contestó que era imposible, porque mi marido estaba ya clínicamente muerto. Sin embargo, insistí en que tenía testigos de lo que había sucedido. Antes de fallecer mi marido, en su lecho de muerte, le perdoné todo lo que me había hecho sufrir, y mi perdón fue sincero. Hoy, después de tantos años de angustia, de miedo, siento en mi interior un deseo irreprimible de contar lo que ha sido mi vida, y si modestamente consigo ayudar a alguna de esas muchas mujeres que sufren en silencio el maltrato, me sentiré completamente satisfecha. No ha habido nada ni nadie que me haya coartado para contar con toda sinceridad lo que me ha sucedido. Mi marido y mi suegra, que era una buena mujer, ya no están entre nosotros. Ya es hora que haya sacado a la luz todo lo que he ido guardando en lo más recóndito de mi corazón y que en muchas ocasiones me ha impedido respirar con normalidad. Mi marido me había dicho en varias ocasiones que no me podría ir de su lado porque me tenía marcada a fuego, una frase apropiada para el mundo de los toros y que en cierta medida se cumplió. Estaba marcada por la violencia, por el maltrato, por el temor a hacer algo que no le agradara, por llegar a considerarme que valía muy poco, al tener la autoestima por los suelos. Por eso y por otras muchas cosas más, ya no me callo. Escribir este libro es la terapia indicada para recobrar el equilibrio, la paz y la tranquilidad. Ahora ya me siento bien conmigo misma. Pero mi felicidad no es completa. Se ve enturbiada por esta lista interminable de mujeres asesinadas por sus maridos o por sus parejas, y esas muertes son el punto final de años de sufrimiento, de callar, de ser golpeadas, humilladas. Tal parece que hoy no es suficiente con las palizas, golpes, puñetazos que antes sufríamos las mujeres maltratadas. Es más definitivo pegarle 2 tiros o apuñalarlas hasta la muerte. Este problema afecta a toda la sociedad y por tanto exige una solución lo más inmediata posible y unas medidas cautelares implacables a fin de que esta estadística de muertes descienda de forma significativa. Pedimos protección a los jueces, porque en sus manos está que saquen de las calles a los hombres violentos que agreden impunemente a sus parejas. La ley puede interpretarse según quien con más o menos severidad, pero que piensen que con su sentencia pueden salvar o condenar a muerte a una mujer. Y ahora solo me estoy refiriendo a las víctimas directas. Pero ¿qué sucede con los hijos que han perdido a su madre y también a su padre porque lo han metido en la cárcel? ¿Qué van a ser de sus vidas? Es decir, cada muerte significa una familia entera destrozada. Y todos sabemos que en muchos casos se habría podido evitar esta tragedia. Una justicia rápida e inflexible que no dé opción a consumar la muerte de la mujer. Puede ser y debe ser. Si queremos que esta sociedad vaya desprendiéndose de las lacras que le impiden evolucionar positivamente. El maltratador es un enfermo que solo piensa cómo hacer daño a su pareja, y su odio llega a tal extremo que no repara en asesinar a sus propios hijos, porque sabe que a una madre es lo que puede ocasionarle mayor dolor. A estos individuos hay que sacarlos de la calle, o bien tenerlos de algún modo controlados para evitar que cumplan sus criminales propósitos. Afortunadamente son más los hombres buenos que los malos. Esta clase de hombres que quieren y respetan a sus mujeres, que se preocupan por sus hijos, es mayoría. Como humanos que son, tienen sus defectos, como no. Pero todo debe perdonarse, porque para ellos la familia, su familia, es lo más importante, y como todas las parejas, intentan educar a sus hijos lo mejor que saben y pueden. Cuando una se hace mayor, siempre cree haber dejado cosas por hacer o decir a su familia. Pero ¿cómo se aprende a ser una buena madre o una buena hija? Nadie nace enseñado. La escuela es la vida,
He pensado muchas veces que podía haber dicho o hecho más por mi madre, por mi suegra o por mis hijos, y creo que es un buen momento para pedirles que me perdonen si no he sabido hacerlo mejor. Las circunstancias de mi vida no han sido las más indicadas para haberles dado todo el cariño y el amor que siento por ellas y por ellos. Estoy segura que lo comprenderán. En estos años transcurridos, he intentado rehacer mi vida con otros hombres, pero me quedé tan herida que fui incapaz de hacer feliz a nadie. El lastre de los malos tratos he ido arrastrándolo como si fuera una losa. He tenido un miedo enorme a que la historia se repitiera y no he abierto mi corazón enteramente a quien debía. Actualmente vivo sola en mi casa con 2 perritas Yorkshire, Jada y Laika, y estoy en paz conmigo misma. Me siento muy querida por mis hijos, pues al hacerse mayores han podido entender muchas cosas. Es motivo de orgullo que, después de una vida tan desgraciada que he estado condenada a vivir, mis hijos se han convertido en unas personas con buenos sentimientos y honradas. Hace unos 3 años me inscribí en una asociación cultural de bailes de salón y allí encontré la compañía de un montón de amigos que me escucharon y se preocuparon por mí. Es comprensible que lo hicieran porque algunos de ellos venían de matrimonios rotos de forma dolorosa y sabían bien lo que era la soledad. Allí encontré amistad y las palabras de ánimo en las horas bajas. Por ello, les aconsejo tanto a los hombres como a las mujeres que busquen en este tipo de asociaciones, que se pongan guapas, guapos, que recobren la ilusión y las ganas de vivir, que cierren la puerta de la casa y dejen atrás la soledad, y abran su corazón y sus ojos a la vida y al amor. Mensaje a quien corresponda. Con el permiso de Matilde Fernández y desde el respeto y el enorme cariño que le tengo, me gustaría aportar este mensaje. A quien corresponda, como ciudadana y como mujer, deseo para todos un mundo más justo, pues creo firmemente que sin unas leyes justas que nos protejan y nos responsabilicen, se nos priva de la dignidad. Pienso que las leyes justas son el pan para el hambre y la educación es la cosecha que nos alimenta justamente, de un ser humano a sus semejantes. María Teresa Domínguez. Colaboraciones. Luna, ¿por qué me miras con descaro? ¿Temes que tenga un hombre en mi noche? ¿Debo o no debo? ¿Quiero o no quiero? ¿Correcto o incorrecto? ¿Qué hago si el hombre me ofrece más de lo que pido? Vida, si al crecer me gustaste y no me avisaste de que tenías otra cara, me maduraste igual que a un fruto, poco a poco, para luego caer de repente. Amor, te acaricié, te sentí, me ayudaste cuando me caí, utilicé tu voz, siempre estabas presente. Me gustó tu calor cuando me abrazabas. No sabía que ese abrazo podía terminar así. No sabía que tenías mano de acero. ¿Por qué tuve que conocerte? ¿Por qué te volviste en mi contra cuando más te necesitaba? Manos de acero. Las toqué y desprendían calor envolvente. Me seducían y me enganchaban. Me unían a ti. ¿Qué pasó? ¿Por qué me negaron la vida de repente? Alegría, pena, amor, odio, calor, frío. Esa metamorfosis me hizo mariposa con unas alas enormes. Una metamorfosis no conocida por mí. Confusión. Un camino muy largo para caminar sola. Ya no podía contar con esos ojos que me miraban por mí, ni con esa voz que me protegía. Ahora era mi enemigo y tenía que caminar para alejarme de él, poner un sol en el temporal. Cogí ayuda no solicitada. Ese camino me atrae, ya no lo veo tan largo. Empiezo a ver manos que se me acercan. ¿Serán de acero o serán cálidas? Estoy caminando. Mentira me parece ser reina en la vida. Yo no sabía que era tan fuerte y me da miedo serlo. Pareja, te quiero y te temo. Me gusta la soledad, pero creo que pervierte. Busco una mano cálida y una voz que me proteja, pero no sé si existe. Aprendo a luchar con tal de hallarla. Libertad, me das más de lo que pido. Un mundo a mis pies, una soledad morbosa. Hijas mías, sois lo mejor que me ha dado la vida. Temo que me culpéis por caminar sola. No existen palabras para que entendáis que esa mano de acero a mi lado no era buena para vosotras. Coged esa mano y amarla.
acariciarla hasta que entre en calor. Yo no os podré ayudar. Me alejé para que no me destruyera. Es hora ya de que descubráis que vosotras también podéis caminar solas, que no es tan fácil ni tan difícil. Os enseñaré el camino hacia la libertad, y así quizás se lo podáis mostrar a él. Que nadie se pueda cruzar y cambiar tu forma de vivir, elegir, amar. Que sea una misma quien elija y será libre. Metamorfosis divina que hace respirar el aire más puro. Aquel no era mi mundo, este sí. Tenía que pasar. De esa manera me convertí en mariposa con alas inmensas, capaces de elevarse donde yo quisiera. Mirada azul cristalina como el mar, que hablaba sin hablar. ¿Cuánto te echo de menos? ¿Qué pasó que ya no entiendo tu idioma? ¿Quién ensució esa mirada? Testimonios. Me llamo Lola, tengo 38 años y soy madre de 2 hijas de 12 y 5 años, respectivamente. Conocí al que sería mi marido con 18 años. Él tenía 20. Ya entonces notaba en él cosas que no me agradaban y por ello un día corté con él. Al día siguiente tuve un accidente de coche bastante grave, estuve en intensivos en estado de coma. Nada más enterarse mi familia se lo comunicó a él. Desconocían que entre nosotros las cosas no iban nada bien. Todo el tiempo que estuve hospitalizada se portó muy bien conmigo. Se turnaba con mi madre para cuidarme y llegó a convertirse en el hombre más importante de mi vida. Al estar entubada y no poder hablar ni moverme, me daba masajes en las piernas y espalda para reactivar la circulación. Me limpiaba las comisuras de los labios cuando me caía la saliva, etc. Cuando salí del hospital, me sorprendió saber que estaba viviendo en casa de mis padres. Su madre había muerto y su padre pasaba de él. Salimos durante 4 años. A veces se comportaba de un modo raro, pero no le daba mucha importancia. Nos casamos con ilusión. Él quería tener un hijo enseguida. Era una forma de quitarte libertad de movimientos. Así pues me quedé embarazada y tuve una niña. Entonces empezaron los problemas. Intenté agradarle, razonar con él, pasar de él, discutir, etc. El resultado fue que un día me pegó tal tortazo que estuve 3 días con la mano marcada en la cara, sin salir de casa para nada, pues me daba vergüenza. Otra vez, estando en la cama y a oscuras, me reventó la nariz y empecé a sangrar. Esta fue la primera vez que le denuncié. Mi hija tenía casi 1 año. Aguanté esta situación porque pensaba que él cambiaría. Intentaba agradarle y hacerle feliz. Así que no dije nada a nadie de los episodios violentos que habían sucedido. Tuvimos un largo periodo de 6 años de casi normalidad, y como él deseaba otro hijo, me quedé embarazada y tuve otra hija. Se acabó la tranquilidad. Venía nervioso algunas veces. Luego ya eran todos los sábados. Se gastaba el sueldo en algún tipo de sustancias. En vista de esto, hice un cursillo de drogodependencias y fui a hablar con un psiquiatra. Cuando se enteró mi marido le sentó muy mal. Comenzaron los insultos, los gritos, empujones, y me decía que era de mala raza, que era una perra. Por la noche nunca sabía quién entraría por la puerta, el ángel o el demonio. Sus cambios de humor eran constantes. Me daba miedo y me preocupaba sobremanera que mis hijas lo vieran así. Se quejaba de todo lo que preparaba para comer. Me pedía explicaciones de cómo había gastado el dinero y me decía que estaba harto de mantener a una perra llorica y loca y que no pararía hasta verme internada en un psiquiátrico. Me quería obligar a tener relaciones sexuales cuando él quería. Si me gustaba oír música no me dejaba. Si limpiaba la casa, él se dedicaba a ensuciar. No me dejaba dormir y tuve que acostarme en el sofá. Me obligaba a tener relaciones sin querer. Abría la puerta de la calle. Me arrastraba hasta ella y al cerrarla me dejaba fuera. Mis hijas estaban dentro y yo le suplicaba que me abriese, pero no conseguía que me hiciera caso. Como cada vez era más violento, me fui a la policía. La situación empeoró. Venía a casa cuando quería. Los insultos iban en aumento. Incitaba a mis hijas para que discutieran conmigo y después las defendía. La educación de mis hijas se hallaba en peligro. No quería que tuviese amigas e intentaba que no me llevase bien con mi familia. Cuando aparecía en la tele la noticia de la muerte violenta de una mujer, comentaba riéndose, una perra menos, y le sabía mal que no le riese la gracia.
Una vez se le fue la mano y quería tirar por la ventana al gato porque estaba hasta los huevos de él y de la perra. ¿Cómo odiaba yo esta palabra? Me enfrenté a él, no podía más. Le dije en la cara que no me daba miedo, que contra peor me trataba más fuerte me hacía. A continuación me pegó un golpe que me arrojó contra la pared de la cocina. Le pegué un golpe en sus partes y me devolvió el golpe con otro más fuerte que me hizo caer al suelo. Después reaccioné y presenté una denuncia por lesiones. Lo detuvieron y le condenaron a alejamiento del domicilio, pero como tenía toda su ropa en casa, esa orden se la saltaría y no solucionaría nada. Así pues, me fui a los juzgados donde lo tenían esposado. Hablé con la juez. Le dije que lo quería sacar de allí, que quitasen la orden de alejamiento. Lo esperé en casa. Las niñas dormían. Le dije que no quería perjudicarle, pero que lo nuestro se había acabado. Me informé previamente e hice mis cálculos. Me fui de casa con mis hijas. Lo dejé en ella como dueño y señor creyendo que había ganado la partida. Ni me buscó ni quiso hablar de lo sucedido. Lo único que deseaba era tener paz, aunque fuese a costa de perder lo material. Un día se llevó a mi hija mayor y luego no me la devolvió. Lo denuncié, se celebró el juicio y cuando salió la sentencia, tuvo que salir del piso y yo me quedé en él con mis 2 hijas. Solicité del juzgado que lo viese un psiquiatra y que le hicieran pruebas de alcohol y drogas. Como no quiso pasar por esto, no me puso ninguna pega a nada. Hoy en día no tengo ningún tipo de relación con él. He perdido en lo material, pero considero que hay cosas más importantes, como la educación en tus hijos y la tranquilidad en tu vida. Vivo sola con mis hijas y él tiene pareja, de lo cual me alegro. Quizás pueda ayudarle, o no, pero no es mi problema. Sus hijas pasan el fin de semana alterno. Al fin y al cabo siempre ha sido un buen padre. He recuperado peso, parezco más joven y ya no estoy en tratamiento. Mi hija mayor me insinúa que debería rehacer mi vida con otra persona, pero de momento no estoy por la labor. Quiero agradecer desde aquí a Centro Mujer 24 Horas, a la asistente social y a Clara Bellán que conocí el verano pasado en Gerona, toda la ayuda que me han prestado. También darle las gracias a la autora de este libro que es un sol, y a todas las personas que me han escuchado en los momentos más difíciles. Este escrito era una asignatura pendiente que tenía y que no me encontraba con fuerzas para realizar. Me alegro de haberlo hecho. Ha sido una liberación. Solo tenemos una vida.